para que ustedes puedan observar las características de estos plexos. Al final haremos la recuperación, ¿de acuerdo?, de los pequeños temitas que han quedado pendientes, ¿de acuerdo?, con sus preguntas y todo. Bien, vamos a pasar a la pantalla. Bien, chicos, buenas noches. Hoy día vamos a hablar acerca de los plexos nerviosos. Ya, ¿qué debemos entender? Ya. Nosotros debemos entender que una vez que ya hemos terminado de hablar del sistema nervioso central, nos tocaría hablar del sistema nervioso periférico. ¿Y qué cosa es el sistema nervioso periférico? Es un sistema que se permite formar a partir de las conexiones que existen fuera de la médula espinal. Es decir, toda aquella conexión, neurona, nervio, que permita fundamentalmente llegar a la médula espinal, conforma el sistema nervioso periférico. Cuando nosotros, de cierta manera, a ver, sale de espera, a ver. Ya. Les estaba diciendo, ya recién se están conectando. A ver, vamos, un ratito. Ya. Cuando nosotros hablamos del sistema nervioso periférico, estamos hablando de todo. La médula espinal cruza por el agujero raquídeo, fundamentalmente desde la primera vértebra cervical llamada atlas hasta, le dije, L1, L2, segunda vértebra lumbar. Esta médula espinal este es el famoso disco, ese es el disco intervertebral. Por ese disco salen los nervios raquídeos. ¿Qué nervios raquídeos son los que permiten salir? Son 31 pares de nervios raquídeos. Vuelvo a repetir, salen 31 pares de nervios raquídeos, dividiéndose en 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. Vuelvo a repetir, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Entonces, este es, ya saben, el maxilar inferior, este es el occipital, este es el apófisis mastoides, ¿de acuerdo?, del hueso temporal, y por aquí cada una de las vértebras permite pues soportar, sale el agujero magno y por este espacio es donde pasa la médula espinal. Entonces, los 8 nervios cervicales lo que hacen es, el primer nervio cervical sale, voy a repetir, por encima de la vértebra llamada atlas, de tal manera que el segundo nervio cervical saldrá por debajo de la primera vértebra y por encima de la segunda, y así sucesivamente. Cuando llegamos a la séptima vértebra cervical, en la parte inferior recién estará saliendo fundamentalmente el octavo nervio cervical. Ahora, recuerden algo más, todo lo que sale fuera de la médula espinal
se llama nervio. Escuche, la denominación nervio corresponde fundamentalmente a todas las neuronas que se desprenden y viajan a todo nuestro cuerpo. Ahora, y lo que va en la médula espinal, ya saben, eso se llama haz, vía o tracto. Ahora, 8 nervios cervicales, de los cuales se van a ir agrupando. Los 4 primeros ramos, lo que van a hacer es formar un conjunto, un plexo, una red, una malla. Ese conjunto, ¿de acuerdo?, de nervios cervicales van a formar el primer plexo, que se conoce con el nombre de plexo cervical. Vuelvo a repetir, es el primer conjunto, ¿sí?, que me permite fundamentalmente, ¿de acuerdo?, reconocer ese primer grupo. Y ese primer grupo se llama plexo cervical. Luego, después de él, salen en la C5, C6, C7, C8 y D1, o sea, la primera rama dorsal o torácica, ¿sí? Esa ya va a formar otro plexo que se llama plexo braquial. Más abajo sigue, ¿sí? Se acordarán de la médula espinal, su conformación, ¿sí? ¿Se acuerdan que tiene la forma de una H la sustancia gris y lo que rodea la sustancia blanca? En el sistema nervioso periférico prácticamente hay 12 ramas. Las más importantes es la D1, ¿cierto? Y termina pues en D12 para dar paso a otro grupo. Ese otro grupo se llama grupo lumbar o plexo lumbar. Entonces, 4 de las primeras ramas lumbares van a formar un plexo, un conjunto, ¿de acuerdo? Una especie de manojo de nervios que se van a distribuir cada uno por un determinado territorio de nuestro cuerpo. Es decir, ya sea a miembros superiores o miembros inferiores. Vamos a seguir avanzando y después de L4 se junta con L5, S1, S2 y S3, ahí va a formar el último plexo llamado plexo lumbo-sacro o sacro-lumbar. ¿De acuerdo? Entonces, rebobinando todo, 31 pares de nervios raquídeos, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Se van a permitir formar un manojo de nervios, un manojo de raíces. Esas raíces van a tener 2 neuronas que la que entra se llama sensitiva y la que sale se llama motora. Siempre va a ser así. Entonces, ¿qué debemos entender esto? Que las primeras 4 ramas van a formar el plexo cervical y vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. Y obviamente la patología que puede comprometer a estos plexos. A ver, vamos a llevarlos. Ya. Todos están viendo la pantalla, ¿no? ¿No, chicos? Sí, ¿no? Sí, profesor. Sí. Perfecto. Sí. Bien. A ver, voy a ponerlo a un costadito. Ya. Estaba diciendo que, miren, ahí vemos en la figura, voy a poner el puntero con... A ver, voy a... puntero, listo. Ya. Aquí vemos, en este caso, cómo sale la médula espinal desde la primera vértebra cervical. Recuerden, no confundir vértebras con raíces del sistema nervioso periférico. Aparentemente pueden tener tal vez la denominación C1 o primera cervical, no. Hay que diferenciar. Vuelvo a repetir.
las vértebras son 33 y los pares y nervios raquídeos son 31. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros hemos estado en el medio intrauterino, la médula espinal con la columna vertebral iban juntos hasta el más o menos promedio del quinto mes, y la columna vertebral sigue aumentando de acuerdo a su tamaño, su longitud, y la médula espinal se queda ahí para empezar a emitir diferentes raíces hacia los lados, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Eso me permite entonces formar al famoso sistema nervioso periférico. Por eso es que la médula espinal no tiene la misma longitud de toda la columna vertebral. ¿Perfecto? Las raíces que se desprenden ya van a viajar fundamentalmente por las vértebras o por los lugares vecinos. Entonces, aquí vemos cómo sale la médula espinal y tenemos fundamentalmente que dividirlos así: 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo, ¿de acuerdo? Así están conformados y enumerados los nervios raquídeos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, a ver, Andrea, ¿cuántos nervios cervicales tenemos? Andrea. 31. Muy bien, hija. ¿Cervicales? Andreita. 5. No, cervicales, hija, cervicales. 8, muy bien, 8, ¿ya? Ahora, Candy, ¿estás ahí, no? Candy, ¿estás ahí? Ya, listo. ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos? ¿Cómo? Perdón. A ver, nuevamente rebobino. ¿Y por qué les hago la pregunta? Para que desde ahora ya aprendan a diferenciar. Una cosa son raíces y otra cosa son vértebras, que pueden compartir el nombre de acuerdo cervical, torácico, lumbar o sacro, es muy diferente. Pero vuelvo a repetir, a ver, ¿cómo está conformada la columna vertebral? Sofi, vuelvo a repetir, escuchen una vez más. Vértebras, nada más vértebras. Hemos dicho que son 33. 33, ¿ya? De acuerdo, acuérdense la edad de Cristo, ¿de acuerdo? Cristo, vértebra, perfecto. Están formadas así: 7 cervicales, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Qué más viene? 12 torácicas. De ahí viene 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Ojo, estoy hablando de vértebra, chicos, Vértebra, acuérdense de Cristo, vértebra. Y ahora, ya cuando hablamos de nervios, ya vamos a la otra, ¿de acuerdo? Ahí hay solamente 31. ¿Cómo están divididos? 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Nuevamente, Sofi, dime, ¿cuántas vértebras cervicales tenemos? 33. Sofi. 33. Muy bien. A ver, Candy, ¿cuántas vértebras dorsales tenemos? Candy. Dorsales. Torácicas. 12, muy bien. Andrea, ¿cuántas vértebras lumbares tenemos? 5. Muy bien. Yosetti, ¿cuántas vértebras sacras tenemos? 5. Muy bien. Y Marisol, ¿cuántas vértebras coxígeas tenemos? Marisol, ¿estás ahí? Yo. Ya, ¿quién? A ver. Yo, profesor. 4. 4, ya, no se olviden, Entonces, la división es 7, 12, 5, 5, 4. Ahora, vamos con los nervios raquídeos, para que no se olviden nuevamente, ¿ya? A ver, empezamos. Sofi,
¿Cuántas raíces cervicales tenemos? Candy, ¿cuántas raíces dorsales tenemos? Candy, 12. Muy bien, hija. Doris, ¿cuántas raíces lumbares tenemos? 5, profesor. Muy bien, a ver. A ver, ¿quién más está ahí? Lupita, ¿cuántas raíces lumbares tenemos? Lupita. 5. Muy bien. Naomi, ¿cuántas raíces sacras tenemos? 5. Sacras. 5. Y, muy bien. Naomi, ¿está ahí Naomi? A ver, Sí. ya. ¿Cuántas coxígeas tenemos? Raíces. 1. Uno, muy bien. Ah, ok. Entonces ya se me ha entendido. Entonces, a ver. Patricia, Patti, ¿estás ahí? Patti. Profesor. Ya, hija, a ver. Patti, ¿cuántas neuronas hay en cada raíz? ¿Cuántas neuronas? ¿Cuántas? 2. ¿Ah? No escucho. 2. Dos. Una es sensitiva y otra es motora. No te olvides, ¿ya? Necesito silencio, necesito silencio. Entonces, a ver, nuevamente, volvemos. Entonces, silencio, pues. ¿Ya? Entonces, fundamentalmente ya tenemos clasificado y dividido el sistema nervioso periférico. Vamos a hablar de ese primer grupo llamado plexo cervical. A ver, vamos a avanzar. Ya. Ahí vemos, miren, lo de amarillo que estoy señalando en el puntero son las vértebras. Lo blanquito serían los discos. Lo rojito que sube, ya hemos dicho que son las arterias vertebrales, que solo pasan por las vértebras cervicales. ¿De acuerdo? Entonces, y lo que se desprende su amarillito que salen a los lados son los nervios raquídeos. Entonces, un conjunto de ellos se llama plexo. Ese conjunto se debe distribuir por diferentes regiones, llámese la zona del cuello, llámese la región posterior de la cabeza, llámese el tórax, el hombro, los brazos, antebrazo, dedos, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de ese conjunto. Entonces, vamos a hablar del primer, ¿de acuerdo? El primer conjunto llamado plexo. Recuerden, plexo sinónimo de conjunto de plexo cervical. Entonces, dice que el plexo cervical está formado por las primeras 4 ramas cervicales. Esas primeras 4 ramas cervicales, ¿de acuerdo?, son las que permiten fundamentalmente formar y distribuirse, ¿de acuerdo?, alrededor del cuello. Cuando las personas dicen, doctor o señorita, por favor, ¿podría hacerme algunos masajes? Me siento contracturado o contracturada, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a aplicar sus conocimientos, van a hacer seguramente digitopuntura, van a hacer shiatsu, van a hacer agentes físicos, mejor digitopresión, para permitir estimular esas zonas que a veces esa raíz que sale, esa raíz motora, fundamental a los músculos del cuello, el que permite, por ejemplo, el esternocleidomastoideo, los trapecios, los escalenos, están contracturados, por eso que tocas y encima está duro, contraído y te duele, por eso que el paciente está constantemente moviendo la cabeza.
Entonces, vamos a estudiarlos para que ustedes puedan saber dónde es lo que se tiene que revisar, ¿de acuerdo? Y por qué las patologías lo acompañan, como se dice. Bien. Ya, muy bien. Entonces, a ver, empezamos. Dice, el plexo cervical, la primera, dan ramas sensitivas y dan ramas motoras. Las ramas sensitivas, por ejemplo, ¿ya? Esta es la parte que más memoria se necesita. El nervio occipital menor, formado por C2 y C3, significa que la segunda raíz cervical y la tercera raíz cervical se juntan. ¿Para qué? Para ir fundamentalmente a la zona del cuero cabelludo de la base de la nuca o de la región occipital. Por eso que cuando a alguien, en este caso, le duele, de acuerdo a esta zona, ya saben por qué ahí se distribuye un nervio llamado occipital menor, formado por C2 y C3. Después viene otro nervio, otra raíz que se desprende de este plexo y se llama nervio auricular mayor. Y ahí ve la flechita que viaja ¿a dónde? Detrás de la zona auricular, o sea, detrás de la orejita, y ahí se encuentra el famoso apófisis mastoides que pertenece al hueso temporal, ¿ya? Cuando ustedes de cierta manera quieren aliviar, por ejemplo, una cefalea, ¿de acuerdo? Buscan el apófisis mastoides y hay una pequeña depresión. A ver, todos tocándose, detrás de la oreja, ¿ya? Detrás de la oreja encuentran un huesito y en ese huesito, ¿sí? Hay una pequeña depresión. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando un paciente tiene una cefalea? Se presiona ahí, de acuerdo a ambos lados, y empiezas de acuerdo a ejercer pequeños movimientos que van ocasionando una presión, primero parcial y después más profunda. De tal manera que tú te debes ir acostumbrando y conocer los sitios donde tienes que aplicar esos tratamientos. Cuando una persona tiene una cefalea de este punto, ya sabe que está estimulando al nervio auricular mayor. Lo que pasa es lo siguiente, a ver chicos, cuando uno empieza a estudiar la neuroanatomía, nos da un determinado territorio. Ese territorio ya nos va a indicar que este nervio tiene una zona donde se distribuye. Y entonces, cuando las personas aplican esa técnica oriental de digitopuntura, están tratando, como yo les había dicho en la tercera clase de impulso nervioso, de liberar, de provocar que esa contractura muscular por la contracción permita liberarse. Por eso que el paciente siente alivio cuando le estimulan esta zona, ¿de acuerdo? Después, nervio cutáneo del cuello. Obviamente tiene que ver con la parte anterior del cuello, esto que rodea ¿cómo se dice? Lo que se conoce como la nuez de Adán. Toda esta parte anterior es la que permite estimular este nervio, dado por C2 y C3. Y las ramas supraclaviculares, ya entramos, ¿de acuerdo? Todos tocándose la clavícula, porque es la única manera de aprender neuroanatomía, ¿ya? La clavícula, todo lo que está por encima se llama zona supraclavicular, todo lo que está por debajo de la clavícula, infraclavicular. Entonces, si nosotros estimulamos la región supraclavicular, entonces, porque a veces hay personas que hasta la tercera, como se dice, arco costal, hasta ahí abarca esta rama supraclavicular. Y obviamente, miren desde dónde viene, de C3 y C4. Entonces, nos permite fundamentalmente dar la sensibilidad, ya sea dolor, calor, frío, tacto, presión, estiramiento, obviamente es manejado a través de estas ramas. Y hemos dicho que las ramas sensitivas son posteriores y las ramas motoras son anteriores. Entonces, vamos a pasar a la siguiente para que se pueda visualizar, ¿ya? Ajá, ramas motoras. A ver, las principales. Rama descendente cervical. Miren,
A ver, voy a poner el cuadrito por abajo. ¿Ya? Ya. Dice, la rama descendente cervical, ¿de acuerdo? Son ramas motoras, viaja, obviamente, a un músculo. Este músculo que permite hiperextender o flexionar la cabeza, ¿de acuerdo? Es el famoso músculo homo. Homo viene de hombro y oideo porque se junta en el hueso hioides. El hueso hioide, ya saben, se encuentra en el piso de la boca. Por eso que ustedes ven, miren, el territorio, el tiempo. El territorio de este músculo, ¿ya? Que permite ir desde el hombro. Ay, señor, a ver. Nuevamente. Ya. Entonces, a ver, nuevamente retomamos. Entonces, la rama descendente cervical, o sea, C2 y C3, va a este músculo llamado homohioideo. Homo porque viene del hombro y se inserta, de acuerdo, en el hueso hioides, ¿ya? Entonces, por eso que recibe ese nombre. Luego, hay una rama solita, C2, dice, a este músculo importantísimo de verde. A ver, Andrea, ¿cómo se llama este músculo, hija? ¿Te acuerdas un poco de anatomía? ¿Cuál? Este que estoy señalando de verde, con el puntero. Esternocleidomastoideo. Muy bien, Andreita. Ok, estás estudiando un montón. Bien. Entonces, este músculo grandote, inmenso, ¿de acuerdo? Que permite girar la cabeza, ¿cierto? Por eso que cuando tú lo tratas de ubicar, y ahí al costadito está la arteria carótida externa. Por eso es el famoso pulso carotidio, ¿cierto? Entonces, ya sabes que este músculo es importante para el giro de la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién es el que lo inerva? Viene de la rama motora C2, ¿ya? Solitita va para ella. Luego tenemos C3 y C4 para estos músculos, llamado músculo trapecio. Esto que permite, ¿de acuerdo?, elevar el hombro, proyectarlo hacia arriba, hacia abajo, elevar uno, elevar el otro. Entonces son los famosos trapecios, ¿ya? ¿De acuerdo? Y ahí lo están viendo. Es el famoso músculo trapecio que se encuentra, ¿de acuerdo?, en la zona cérvico-dorsal. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Y después tenemos esta figura, ¿de acuerdo?, que esta es la región, ¿de acuerdo?, vertebral. Hay unos músculos potentísimos que permiten fijar la cabeza e hiperextenderla. Son los famosos escalenos. Parecen como si fueran escaleras. Hay escaleno medio, anterior, ¿de acuerdo? Hay un recto anterior menor de la cabeza, hay un recto anterior mayor de la cabeza. Todos lo que hacen es, vuelvo a repetir, hiperextender la cabeza. Entonces, las ramas motoras del plexo cervical, ahí están, ¿de acuerdo? También ya hemos hablado de las ramas sensitivas. Entonces, ¿qué es lo que se tienen que acordar ustedes? Lo más importante, ¿de acuerdo?, de esto son las ramas que van, por ejemplo, al esternocleidomastoideo. Y hay un nervio que se llama, que lo voy a describir a continuación, que se llama nervio frénico, ¿de acuerdo? Este nervio frénico lo que hace es fundamentalmente permitir, ¿de acuerdo?, elevar, ¿de acuerdo?, elevar el diafragma o los intercostales. Es decir, es el principal, ¿de acuerdo?, estimulador de la frecuencia respiratoria. Y lo vamos a ver a continuación, ¿ya? A ver, ajá, acá tenemos el nervio frénico, a ver. Ya. Vemos, miren, el nervio frénico, tanto el derecho como el izquierdo, bajan. Obviamente, en la medida que van descendiendo, ¿sí?, van dando ramas.
a los músculos intercostales y a este músculo principal de la respiración llamado diafragma. A ver, Naomi, ¿me escuchas, hija? Naomi. Sí. Ya. Naomi, cuando tú respiras, tú inspiras, ¿qué pasa con el diafragma? ¿Sube o baja? Sube. ¿Cómo? No escuché ¿Qué? bien, Naomi. Hay un problema en el audio, creo. Naomi. ¿No sube? ¿No sube? A ver, inspira. ¿Sube o baja? Ya. Baja. Porque si no, no podríamos insuflar, inflar, hinchar nuestros pulmones de aire. Entonces, recuerden todos, ¿de acuerdo? El diafragma, de acuerdo que es el músculo principal de la respiración, cuando uno inspira, ¿de acuerdo? Baja. Y cuando uno expira, Ya, profesor, buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿ya? No se olviden, ¿ah? ¿De acuerdo? Entonces, ese músculo principal es el principal músculo de la respiración. Los intercostales están pues en la jaula torácica, permitiendo, ¿de acuerdo?, elevar las costillas o bajarlas, ¿de acuerdo? Por eso es que las personas cuando tienen problemas respiratorios, fundamentalmente de este nervio, formado por C3, C4 y C5. ¿Qué indica eso? Miren, aquí esta radiografía, ¿ya? Algo raro veo, un pulmón, miren, ¿de acuerdo? Chiquito y un pulmón grandote. Ajá, entonces, ¿qué indica eso? El nervio frénico puede ser atacado, de acuerdo, por diferentes enfermedades. Llámese una osteomielitis, llámese el herpes zóster, la polio, el ELA, un traumatismo como cistotóraco abdominal, un golpe, una herida por bala, una herida por arma de fuego, arma blanca, y neumonías, etc. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que puede provocar una parálisis unilateral, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿De qué? Fundamentalmente del nervio frénico, ¿de acuerdo? A ver, quiero aclarar esto para que ustedes puedan visualizarlo. El nervio frénico es muy importante. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, oye, tienes hipo, ven para acá. Mi profesor de neuro me enseñó un truco. Vas a buscar fundamentalmente el seno carotidio y empiezas a estimular, ¿de acuerdo? Empiezas a estimular debajo de la glándula tiroides. Empiezas a estimular, ¿de acuerdo? Y vas a ver que el hipo le va a pasar. Pero recuerden algo, nunca cuando uno quiera estimular este seno carotidio, por donde pasa el nervio frénico, nunca debe estimular los dos. Si uno estimula los dos, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Si uno estimula los dos simultáneamente, va a provocar un paro cardiorrespiratorio. Por eso que ustedes ven que cuando a alguien le gusta las artes marciales, ¿qué hace? Golpea y estimula ambos lados. O un golpe simultáneo en el seno carotidio, se produce la pérdida de esta presión. Entonces, pensando siempre, ¿de acuerdo? Fundamentalmente, los nervios frénicos se irritan, ¿ya? Se irritan cuando, fundamentalmente, por ejemplo, hay personas que a veces sufren de, quieren consumir algo, ¿de acuerdo? Algo grueso, algo seco, y sienten, ¿de acuerdo? Es nada más que la irritación de este nervio que viaja a los músculos intercostales y al diafragma. Entonces, es clave, ¿de acuerdo?, de aprender cómo vamos a entender que cuando nosotros estimulamos esta zona, permitimos liberarlo. Entonces, una parálisis lo podemos ver en la siguiente imagen. Esta imagen, ustedes ven, oye, cada vez que el paciente aparentemente respira, ve que el diafragma sube, ¿de acuerdo? Y el otro queda abajo, dando la apariencia que, oye, te ha crecido el corazón, tienes una cardiomegalia, ¿de acuerdo? No, señores, lo que está pasando es que el nervio frénico no está trabajando de un solo lado. Y obviamente las causas que he mencionado acá pueden afectar a los dos nervios frénicos.
Y cuando se produce esta parálisis, el paciente, cada vez que respira, eleva los hombros. Cada vez que, ¿de acuerdo? Tiene que ayudarse, ¿de acuerdo? Cuando tose, estornuda o quiere respirar, cuando hay una parálisis bilateral, entonces eleva siempre los hombros. Y ustedes se van a dar cuenta de eso. Entonces, unilateral va a dar la apariencia que tenga un corazón inmenso porque un solo lado está trabajando. O puede ser del lado contrario también. Entonces, por eso es importantísimo que nosotros sepamos la ubicación